Bueno, nosotros seguimos. Indudablemente la noticia más importante del día nos llega desde el ámbito económico. El presidente del Gobierno anunciaba esta mañana en el Congreso un duro paquete de medidas con un fuerte impacto social y un objetivo principal y primordial: reducir el déficit. Ha sido una comparecencia de algo más de 1 hora y media que ha recibido los aplausos de los diputados del Partido Popular y los reproches de los diputados de la oposición. Vamos a desgranarles brevemente en qué consisten las reformas que hoy ha anunciado Mariano Rajoy esta mañana en el Congreso y enseguida vamos a intentar analizarlas una por una para que quede lo suficientemente claro e intentemos comprender mejor qué es lo que ocurre aquí. Así que, bueno, yo quiero primero, antes de todo, voy a dar la bienvenida a nuestro invitado esta noche, es Francisco Martín de Cuerda, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas. Francisco, buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches, siempre a vuestra disposición. Bueno, así de modo general, y enseguida vemos todas las medidas, pero de forma general, ¿qué le parece? Antes de entrar en pormenores. Mi valoración es negativa. Negativa. Llevo ya mucho tiempo, desde que el nuevo gobierno del Partido Popular empezó a hacer justo lo contrario de lo que había prometido y por el que muchos españoles votamos, y lo votamos por mayoría absoluta, de acuerdo a un programa de gobierno que en aquel momento, que estábamos ya en crisis, debía de haber previsto esa crisis. No solamente eso, sino qué medidas iba a tomar, y justo las medidas que iba a tomar él son las contrarias de las que está tomando. Y las contrarias a lo que por lo menos un sector de economistas, creo, de muchísimo peso, encabezado por el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, está indicando que se deben de hacer y que no se hacen. Sin embargo, Estados Unidos sí la está haciendo, o la procura, teniendo en cuenta que tiene un Parlamento donde no gobierna con mayoría absoluta, sino que es al revés, el gobierno lo tiene el Partido Conservador. Y otros países lo han intentado con bastante éxito, justamente las medidas contrarias. El caso de los países bálticos o el caso mismo de Islandia, que se toma como modelo de lo que realmente se debería haber hecho también en España y no se ha hecho. Bien, es verdad que Islandia, después de lanzarse con mucha valentía a tomar una serie de medidas, a la hora de pedir responsabilidades está echando marcha atrás. Bueno. Todo no iba a ser perfecto, ¿no? Todo no iba a ser perfecto. Bueno, enseguida vamos a analizar todas estas medidas y, bueno, le preguntaremos a Francisco por qué no se están tomando las medidas que han dado ciertos frutos positivos en Islandia, por ejemplo. ¿Por qué aquí no se está haciendo? ¿Cuál es la razón? Bueno, vamos a enseñarle unas pantallas que hemos elaborado para que vean gráficamente y en resumen esas medidas que hoy ha anunciado el Gobierno. Ha dicho Rajoy que esta es la única forma de enfrentarse a una situación extraordinaria y sin precedentes. A pesar de que, no en pocas ocasiones, como decía Francisco, antes de las elecciones, reiteraba su rechazo a todas estas medidas, lo cierto es que ha subido el IVA, ha reducido el sueldo a funcionarios, las prestaciones del paro y ha suprimido ayuntamientos, además de establecer nuevos impuestos a la generación energética. El Gobierno pretende así recaudar 65.000 millones de euros en los próximos 2 años. Ahí lo ven, en la administración local el Gobierno propone menos ayuntamientos y concejales. Se reduce en un 30% el número de consistorios y ediles. A cambio, y para garantizar los servicios públicos en todo el territorio, se incrementa el número de diputados. Con esta medida, el Ejecutivo espera lograr un ahorro cercano a los 3.500 millones de euros. Ahora, si hablamos de los funcionarios, se suprime la paga extraordinaria de Navidad en todas las administraciones públicas para 2012, para 2013 y para 2014, una medida que permitirá ya este año un ahorro del 14% en el gasto equivalente a 4.000 millones de euros. La decisión también va a afectar a diputados y senadores. En el caso de trabajadores públicos, todo el dinero que dejen de cobrar se les devolverá a partir de 2015 a través de un fondo de pensiones. Esto no va a ocurrir, por cierto, con diputados y senadores. Subida del IVA, que era uno de los aspectos más temidos, pero que es verdad que también se esperaba. El tipo normal pasa del 18 al 21%, mientras que el tipo reducido aumenta del 8% al 10%. El superreducido, que grava los productos más esenciales, como pueden ser el pan o las verduras,
se queda en el 4%. Suben también, aunque no se ha concretado cuánto, los impuestos al tabaco. Y otro aspecto no menos importante, la prestación del paro. La cuantía de las prestaciones por desempleo se reduce a partir del 6.º mes, y eso sí, para los nuevos perceptores, del 60 al 50%. Es la base reguladora con la que se calculan estas prestaciones. El objetivo, ha dicho Rajoy, es animar la búsqueda activa de trabajo de los nuevos receptores. También ha anunciado que se van a suprimir muchas bonificaciones a la contratación, menos las relativas al nuevo contrato de emprendedores creado con la reforma laboral o las de inserción para el colectivo de discapacitados. Bueno, esto es, grosso modo, algunas de las medidas que hoy ha anunciado el Gobierno. Francisco, por poner un poquito de orden y por seguir un poco el orden que hemos estado viendo, un 30% menos de concejales, pero también de consistorios. ¿Qué es lo que se pretende un poco con esta medida? O bueno, ¿qué creéis que puede pretender el Gobierno? Claro. Lo que sí veo claro es que lo que pretende es que los ayuntamientos que andan ahora con problemas de tesorería, que tengan menos gastos. Aunque la medida realmente, a no ser que hablemos de ayuntamientos muy pequeños con poca infraestructura, la verdad es que eso es una gota en un vaso de agua. Porque realmente los gastos de personal que tiene un ayuntamiento, o los capítulos de personal que tiene un ayuntamiento, ese tipo de rebajas prácticamente va a ser más, digamos, de cara a la galería, que también es bueno, ¿no? Hay que hacer cosas que, si a la gente le estamos pidiendo sacrificios, los primeros que tienen que sacrificarse, yo no digo que empiecen por los concejales, yo empezaría por los senadores, por los diputados, por los cargos, en definitiva, por el Consejo General del Poder Judicial, que parece que también van a tocar, sobre todo con esos gastos de representación un poco escandalosos, con la reducción de los coches oficiales, es decir, hay donde tocar antes de tocar al concejal de turno, porque normalmente, conforme el pueblo es más chiquito, también las remuneraciones son pequeñas. Pero, en fin, digamos que como medida testimonial queda muy bien, aunque la influencia económica prácticamente nula. Claro, pues las consecuencias, no sé qué tipo de consecuencias, positivas o negativas, puede tener en una provincia como Granada, donde hay 168 municipios, pero la gran mayoría son muy pequeños. Por ejemplo, vayámonos a la Alpujarra, donde claro, son todos muy pequeños. No sé qué tipo de consecuencias puede tener. Yo creo que lo que realmente, digamos, perjudica es la dedicación de determinados concejales al ayuntamiento, porque realmente siempre hay personas que necesitan un ayuntamiento tal como está estructurado, porque claro, si la representación política no interviniera tanto en la gestión municipal, posiblemente a lo mejor hasta no haría falta que ganaran sueldos. Ya hubo una época que no ganaba a ningún municipio sueldos, que era un título honorario, por ejemplo como el mío. Yo no gano nada por ser presidente del Consejo Andaluz y le he hecho mi hora, ¿no? ¿Por qué? Porque es mi vocación. Claro. Aquí podía pasar lo mismo. Pero bueno, en alguna manera lo que se pretende con ello es que las horas que dediquen a su municipio pues no le creen un quebranto para su economía doméstica. Lo que pasa es que yo creo que no hemos pasado. Cuando se salen en la prensa los sueldos de determinados alcaldes que ganan más incluso que nuestro presidente de gobierno, pues la verdad es que hemos pasado en ese aspecto líneas rojas que nunca se debieron de pasar. Claro, y en ese sentido otra de las medidas es que el Gobierno va a regular y a controlar y a establecer precisamente los sueldos de los alcaldes y concejales en función, lógicamente, del número de habitantes. Y otro aspecto que, bueno, que también va un poco aparejado a este tema es que, claro, se refuerza el papel de las diputaciones, un papel que tanto se había puesto en duda en las elecciones. No sé, ¿qué va a pasar con las diputaciones? Pues deben desaparecer porque realmente no tiene ningún sentido. Claro, y ahora es totalmente al contrario, ¿no? Se le da más poder, se refuerza todavía más porque, entre otras cosas, lo hemos dicho, va a haber más diputados, menos concejales, pero más diputados. Yo creo que las diputaciones también tendrían que adelgazar bastante, es decir, pesar menos su capítulo salarial, pesar menos sobre todo la contratación discrecional, lo que las remuneraciones de los diputados, pues bueno, por lo que hemos visto en los periódicos a veces se ha pasado también de castaño oscuro. Las diputaciones deben de centrarse fundamentalmente en el apoyo de los pequeños municipios, de los municipios inferiores a 20.000 habitantes, que es su misión, porque los otros se supone que tienen ingresos suficientes para poder llevar a cabo
las actividades propias de un ayuntamiento, sobre todo en materia de infraestructura. Pero aquí lo que se ha hecho es crear una gigantesca maquinaria de diputación, haciendo cosas que se nos escapan a los ciudadanos. ¿Qué pinta esta diputación en Argentina? ¿O qué pinta en Marruecos? ¿O qué pinta, en definitiva, en programas que quien tiene que hacer es la Administración General del Estado o el Gobierno de la Nación y no una diputación? Porque aquí es que le gusta a la gente viajar y sobre todo una pachanda más con tonto un lápiz. Entonces, toda esa serie de gastos absurdos, eso tendrán que meterle la tijera y dedicarse a algo más prosaico, como es hacerle camino a los pueblos, hacerle infraestructura a los pueblos, mejorar las condiciones de agua potable, que yo comprendo que dan menos brillo que aparecer pues en cualquier cuchipanda de esas, cortando alguna cinta o cosas de estas. En eso es bueno. Y luego se habían creado unas mini administraciones, todas con la misma historia, pues cada vez que aquí creamos algún organismo, inmediatamente lo dotamos de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay partidos además que tienen vocación por crear puestos de trabajo que no sirven para nada. Y todas estas mancomunidades, pues a lo mejor sobra, lo que no se puede, hay que elegir una de las dos, no puede ser, y no pueden superponerse, que es el grave problema del dispendio que ha habido en nuestro país, que es la superposición de gente que hace lo mismo y cobra lógicamente un sueldo, con lo que además en materia de organización empresarial, que eso lo tienen claro cualquier empresario modelo, están incrementando los costes en lugar de ahorrando costes, porque para hacer una misma tarea a lo mejor hay 5 y encima se estorban. Francisco, siguiendo un poco esa línea que está yendo, ¿cuánta gente cree usted que puede sobrar en todo esto que estamos hablando? No sé si en porcentajes. Yo creo que podríamos hablar aproximadamente entre un 30 a un 50% en ese arco, que no está mal. Eso te iba a decir, es mucho. Que no está mal. Y muchos de estos puestos de trabajo que hablamos con sueldos muy buenos. Yo lo que haría sería una auditoría de trabajo, para ver realmente en cualquier organismo público, sea un ayuntamiento, sea una diputación, sea una consejería de la Junta o un ministerio, qué hace cada cual y cómo realmente reparte su tiempo. Porque además sucede a veces cosas que hay por ejemplo, hay un área de urbanismo dotada de los medios necesarios, los profesionales necesarios, y sin embargo cuando hay un plan general de ordenación urbana se encarga la calle. Y así en otras áreas, que hay que hacer un estudio sobre impacto sanitario y tal, pues se encarga fuera, y se encarga fuera, y se encarga fuera, ¿no? Y claro, pues entonces están unos señores que podrían hacerlo por el sueldo que ganan, además de unos señores que normalmente suelen ser amigos de alguien, que hacen cosas que les cuesta el dinero a la administración estúpidamente. Por eso creo que una auditoría de trabajo y de funcional sería muy importante. Francisco, los funcionarios. Se había advertido desde las últimas semanas que era un sector que se iba a tocar. El presidente del Gobierno advertía que iba a haber medidas y bueno, las hemos conocido hoy. Por un lado, se suprime la paga extraordinaria de Navidad para los próximos 3 años, 2012, 2013 y 2014. Esto bueno, va a ahorrar el Gobierno un 14%, unos 4.000 millones de euros. Trabajadores públicos y, decíamos, diputados y senadores. ¿Qué le parece esta medida? No sé si es justa, bueno, no yo separaría justa, un poco, claro. Es decir, aquellos cargos que están ahí por razones políticas, porque están por razones electorales, que son cargos políticos que desarrollan funciones, porque como vuelvo a decir, la política se ha entrometido excesivamente en la administración pública. Hay países, por ejemplo, como Italia, que políticamente son un desastre, pero tienen una administración perfecta porque el político no ha entrado. Entonces el país se puede paralizar, que los funcionarios, desde director general hasta el último gato, están perfectamente trabajando sus asuntos y no tienen que estar pendientes de que el político de turno eche una firma, que es aquí la magia, ¿no? Al final siempre cualquier tontería tiene que ir a manos de un señor que eche el garabato, porque entre otras cosas es que si no, no se justificaría lo que está haciendo.
Y que a lo mejor a veces no sabe ni lo que firma, ¿es posible? Normalmente, porque si no, no lo firmaría en muchos casos. Ha habido, lo hemos visto en la reseña de los tribunales que vosotros hacéis, cómo a veces un delegado es inculpado porque ha echado el garabato, pero que estoy seguro que lo que firmó no tenía ni puñetera idea de lo que estaba haciendo, porque para eso está su jefe de servicio. Eso es lo absurdo. El que tiene que firmar una cosa es el responsable y el que entienda lo que está haciendo, pero esto de que firmen ellos, y claro, es curioso que vas a ver a un delegado para cuestiones de su ministerio y dice, no, es que está en la firma. Ah, Dios mío, claro, tiene un cerro de firma. ¿Por qué? Porque es el tapón de la delegación, el tapón del ministerio o el tapón de la consejería, porque necesita su firma. Francisco, no sé si hay unión entre los economistas, supongo que, bueno, que cada uno tendrá su forma, lógicamente, de pensar, pero claro, no es qué tipo de responsabilidad, ¿no? Pero ¿hasta dónde debe el funcionariado acoger este tipo de recortes o asumir este tipo de medidas? Bueno, yo lo que, por no dejar tampoco en el aire la pregunta que has hecho con los recortes que le van a hacer a los funcionarios, yo pienso que si un funcionario hace su función, es decir, que desarrolla en su horario normal un trabajo útil para la administración, magnífico, magnífico, y no debe ser objeto de recorte de ningún tipo. Si hay funcionarios, que algunos conozco, que fichan por 8 horas y trabajan 2, pues entonces a lo mejor ahí lo que habría es que plantearse el famoso recorte. Pero así, indiscriminadamente, al que trabaja como al que no trabaja lo suficiente, hacerle a todos por igual un recorte, no me parece oportuno. Es más, creo que ya hay un tribunal constitucional que ha sentenciado que no se puede hacer un recorte a un área de empleado, a un sector. ¿Por qué? O se toma una medida genérica y se dice, las pagas extraordinarias en lugar del 100% será el 50%. ¡Hala! A volar. Pero lo mismo al funcionario como el que no lo es. ¿Por qué discriminar al funcionario? Parece que hay en el ambiente algo que dice, pues como no hacen nada, pues tampoco porque le recortemos. Yo comprendo que a veces los funcionarios también caen en ese defecto cuando dicen, a mí en el sueldo me engañarán, pero en el trabajo no. Eso que se dice en plan broma, pues a veces cala en el gran público y entonces el político pues echa mano de un sector que tiene cautivo, que además por asegurar un puesto de trabajo en un momento de crisis, pues es posible que tenga una mayor capacidad de aguante, pero se están olvidando de una cosa, que también ahí hay líneas rojas. Es decir, si yo soy funcionario, y hay casos incluso de matrimonios de funcionarios, que dispongo de un salario, que tengo fijeza en ese salario porque por eso he hecho una oposición, por eso me he roto la cabeza, porque me da esa seguridad. Mañana me comprometo yo a comprarme un piso, por ejemplo, me endeudo, tengo una hipoteca, y de buena a primera el gobierno dice, ahora va a ganar usted X. ¿Qué pasa con mis obligaciones? O yo no tengo derecho como funcionario a una protección de mi patrimonio. Yo que me he pasado toda mi vida a lo mejor pagando esas hipotecas tan larguísimas a las cuales desgraciadamente no han influido los bancos que son ahora los que están en el candelero, ¿yo qué hago ahora? ¿Hay alguna medida que contrarreste eso en cuanto a mis obligaciones? Porque lo otro es injusto. Yo ahora pierdo mi casa porque en contra, incluso como digo, y si alguien lo llevara posiblemente al Tribunal Constitucional lo ganaría, me han rebajado arbitrariamente. ¿Por qué me rebajan eso? ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que quitar mi paga? A lo mejor lo que hay es que adelgazar la administración, eso estamos de acuerdo. Pero bueno, dentro de un Estado de Derecho se hace con normas, no con recortes de hoy para mañana. También se esperaba la subida del IVA. ¿Cómo crees que puede afectar a la economía del hogar medio español
una subida del 18 al 21 y del 8 al 10. Es cierto que el súper reducido, el 4%, no se ha tocado. Afortunadamente, porque eso ya sí que era, yo clamaba al cielo. Yo creo que era lo que más clamaba todos, al cielo, ¿no? Porque ya como suban es súper reducido, que realmente lo que consumimos, pan, agua, todo lo que quien menos tiene también debe consumirlo porque es vital para... El IVA es un impuesto que es fácil de recaudar, fácil entre comillas, ya explicaré que no es tan fácil, pero que es tremendamente injusto porque lo que grava es el consumo. Hay una ecuación muy sencilla que dice que la renta es igual al consumo más la inversión. Entonces, en el momento que... y además que el consumo está en base, aparte del nivel de precios y demás, está en base también de la propensión de la gente a consumir, es decir, de la alegría que tiene la gente al consumir. Si la gente espera que esto va a ir fatal, no solamente no consumo lo que no puedo porque me han subido los impuestos y demás, sino que no consumo además porque quiero ahorrar, no vayamos a que venga, o sea, esfuerzo el ahorro, de eso de esa ecuación, consumo más inversión, que es también consumo más ahorro, son las dos partes de... es una ecuación doble, porque lo que se ahorra se dedica a invertir, por eso es equivalente. Pues si yo restringo más el consumo, pues entonces, ¿por qué? Porque fuerzo el ahorro por lo que pueda pasar el día de mañana, pues ¿qué ocurre? Que la gente no compra. Y si la gente no compra, los empresarios no venden. Y si los empresarios no venden, los empresarios se arruinan. Y si los empresarios se arruinan, echan más gente a la calle. Por tanto, el efecto del IVA es un efecto perverso, puesto que grava el consumo y no a la capacidad de renta, no a la renta disponible, que es, por ejemplo, el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre sociedades, que gana el beneficio de las sociedades. Claro, conforme... ¿qué puede pasar incluso? Pues que se recaude incluso menos. Y de hecho está ocurriendo, es decir, si yo me restringo, si yo creo que esto va a ir mal, ya tengo una propensión a consumir negativa, porque pienso que todo va a ir mal, y encima las cosas me cuestan más caras, pues me restringo más. Te quedas en claro, casa. El problema que estaba ocurriendo era, o el problema que podía ocurrir era que la gente entonces iba a los consumos de los productos de primera necesidad. Por eso era tan peligroso que hubieran caído en la tentación de subir, porque además se demuestra una cosa: el consumidor, o sea, perdón, la persona física, el ciudadano, consume, en la ecuación que he dicho, consumo más ahorro, conforme tiene la renta más baja, consume en proporción más que ahorra, hasta que llega un momento que no ahorra nada porque lo dedica todo para comer. Entonces, conforme va subiendo su renta, va dedicando más al ahorro, y ese ahorro es muy importante porque es el que se traduce luego en inversión, es lo que los bancos prestan normalmente a las empresas para que se equipen, para que se desarrolle. Luego, si cada vez consumimos más y ahorramos menos, es que estamos perjudicando también a las empresas. Entonces, por un lado, el efecto perverso, que es doble en el impuesto sobre el IVA. Por cierto, que me hizo mucha gracia las declaraciones del ministro de Hacienda, porque es para ponerla en un barco. Es decir, tenemos que subir el IVA, porque si la gente pagara... Claro. Pero usted no sabe, señor ministro, que si usted sigue subiendo el tipo impositivo del IVA, el que no lo paga tiene un atractivo más. Es que puede aumentar el fraude. Claro, es que ¿no? Está usted Claro. propiciando el fraude. Es decir, por un lado está usted propiciando que la gente consuma menos. Y por otro lado está siendo atractivo el fraude, porque contra más grande sea el impuesto, y si no, que se lo digan, que diga el ministro qué ocurre con los impuestos especiales que gravan a los alcoholes y que gravan a los hidrocarburos, a ver si no hay una bolsa de fraude ahí de una dimensión considerable. Luego, conforme usted eleva los tipos, pues usted hace más atractivo el fraude. Pero Francisco, ¿tan difícil es controlar o dedicar recursos a controlar el fraude? ¿No sería eso mucho más efectivo que subir precisamente los impuestos porque la gente deja de pagar esos impuestos? Es que es mucho más atractivo bajar impuestos que hace... Si uno paga, por ejemplo, un 3% en IVA, yo voy a defraudar, soy tonto. Las consecuencias que puedo tener son más graves que pagar un 3%.
Aparte de que si, por ejemplo, lo estamos viendo en que son productos que sirven son input de las empresas, por tanto, que la empresa lo necesita para poder producir, y usted pone un tipo impositivo muy bajo, la empresa no va a querer factura en B, como se dice tanto. ¿Usted cómo lo quiere, en A o en B? No, porque además eso es un gasto que puede, en su cuenta de resultados, disminuir el resultado, ¿verdad?, y pagar menos por el impuesto sobre el beneficio. Luego nadie va a tener interés con un IVA bajo en defraudar. Es absurdo, porque primero no merece la pena, y segundo, como gasto esa factura, tiene una incidencia en su cuenta de resultados. Ahora, si usted va elevando, llega un momento que se hace atractivo el fraude. ¿Y entonces qué pasa? Pues que no vamos a poner un guardia civil detrás de cada español, porque aquí hay una cosa muy graciosa, que sobre todo en algunos partidos de izquierda se dice, no, es que defrauda siempre a los ricos. Mentira. Defrauda el que puede, no el que quiere. ¿O no estamos hartos que llegue el señor a arreglarnos la luz, el electricista, diga, ¿cómo lo quiere usted, en A o en B? O sea, los ricos defraudan a un nivel, claro, más alto. No, pero da igual, es que muchas hormiguitas también hacen un hormiguero muy grande. Entonces, hay indudablemente que el rico, además, normalmente, como digo, consume menos que ahorra. Por tanto, el IVA le afecta muchísimo menos. Al que le afecta el IVA realmente es a la clase media, que es a la que, por desgracia, con este tipo de medidas estamos destruyendo, y que es la garantía de una estabilidad democrática, que nos estamos perdiendo de vista. En España no habrá guerra civil, no habrá problemas como los que padecieron nuestros antepasados, si existe una clase media estable, protegida, como si fuera una especie a extinguir, porque esa es la garantía que los españoles jamás nos enfrentaremos nunca unos contra otros. Y eso parece que se ha perdido del horizonte, y no se dan cuenta que si a la gente le aprietan demasiado, alguna vez alguien, como pasó en Túnez, o como ha pasado en Grecia, se pegará fuego delante del edificio de las Cortes y arrastrará posiblemente problemas que no. Y eso no es ciencia ficción, eso puede pasar si seguimos apretando las clavijas. Francisco, ¿estamos ante medidas, como defiende el presidente, imprescindibles? ¿No se puede hacer otra cosa? ¿O simplemente estamos ante medidas ideológicas que de una u otra forma no se van a imponer de todas formas? Bueno, yo creo, primero, no son imprescindibles, sino todo lo contrario, son perfectamente prescindibles, desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista ideológico, ahí está un programa, que es el que tenía el Partido Popular, donde justamente lo que hablaba de una bajada de impuestos y no de una subida. ¿Cómo? Porque iba a administrar mejor, iba a evitar los desmadres, iba a evitar el despilfarro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es político? No, no creo sensatamente que el presidente Rajoy se esté haciendo el harakiri, porque es lo que está haciendo. Como siga por este camino no va a terminar el mandato, y no quisiera ser un profeta nefasto. No va a terminar su mandato porque nadie va a aguantar esto, porque es que nos estamos desayunando cada vez con un apretón de tuerca más, y algunos ya no pueden. Entonces no creo que políticamente lo que interesa es inaugurar escuelas, inaugurar carreteras, no tener las autovías paradas, no tener el AVE parado, sino todo lo contrario. Políticamente lo que gusta es hacer eso, pero es que económicamente la salida de la crisis va por más obras públicas, va por más inversión pública, puesto que la inversión privada ahora no está en condiciones de tirar del carro. Resulta un poco paradójico, escuchando a especialistas como Francisco, economistas, donde nos acaba de poner sobre la mesa dónde está, según su opinión, la solución, más obra pública, que justo todo lo contrario de las medidas que se están tomando. Se da la sensación de que se están tomando las medidas totalmente contrarias a las que posiblemente sean la solución. Es muy difícil de entender eso al que está en casa y además está sufriendo recortes. Bueno, los economistas sabemos esto. Lo que pasa es que estamos divididos porque cada uno es él y sus circunstancias. Si uno no tiene ataduras, pues puede permitirse el lujo de decir lo que piensa. Si uno tiene ataduras, pues ya no dice lo que piensa. Y si encima uno está vinculado a intereses financieros, menos. El problema no es una cuestión política, el problema es que existe una deuda importantísima, una deuda privada, que incentivaron al ciudadano a que se endeudaran porque estábamos en el mejor de los mundos, y que nuestras entidades financieras, los bancos y las cajas,
como no tenían suficiente, lo pidieron fuera. Y esos que están fuera son los que nos están exigiendo las propias medidas de un usurero. ¿Qué quiere un usurero? Primero, que no se devalúe la moneda, que era uno de los instrumentos fundamentales en caso de recesión, que lo decía muy bien Keynes. Usted hay que devaluar la moneda. ¿Por qué? Porque el euro el euro peseta está sobrevaluado. Luego, si queremos ser más competitivos, el euro tiene que bajar para que podamos vender al exterior, para que seamos más baratos. Que es el grave. Por algún lado tenemos que salir. Inversión pública, salida al exterior. Gracias a las empresas que exportan, estamos saliendo adelante. Claro, pero ¿cómo el Banco Central Europeo, que no se está comportando como tiene que ser un banco central, y eso también lo saben los economistas, los bancos centrales están para apoyar a la banca en sus situaciones de crisis y para regular el sistema monetario, que para eso están y para eso se le dio independencia. Pero es que el objetivo por ley del Banco Central Europeo es controlar la inflación, y las medidas que suponen el lanzamiento de la economía siempre producen un poquito de inflación, pero que a la hora de elegir, que es lo que hacen siempre los economistas, elegimos entre males mejores o entre los mejores bienes, es preferible un cierto grado de inflación, y así lo decía Keynes, que se ingresaba a la máquina de la economía, a no una recesión como estamos viviendo, y como ya hay experiencia histórica, que fue la Gran Depresión de 1929, donde precisamente algunos de los que provocaron ese gran problema se tiraban desde las ventanas en Nueva York. Entonces, si el Banco Central Europeo, que tiene que comportarse como ese órgano regulador que nos puede sacar del problema, no lo hace, no existe el eurobono, no acude a atender las emisiones de bonos que hacen los países en crisis y se dedican a controlar solamente el crecimiento de los precios, porque eso es lo que le han dicho desde Alemania, porque eso es lo que le han dicho nuestros acreedores de Finlandia, de Holanda, que son los que le han prestado dinero a los bancos, pues entonces lo que están provocando, no quieren. ¿Cómo va a querer que devalúe la moneda? Yo quiero que me devuelva usted lo que le he prestado en el euro que se lo he prestado, porque si usted devalúa la moneda al 50% y yo no tengo cláusulas de garantía de devaluación, a mí me va a devolver usted la mitad de lo que le debo. Pero es que además es que usted se lo ha merecido. Es que usted tenía que sufrir ese quebranto. Y sin embargo, políticamente se está transmitiendo un quebranto provocado por una falta de realismo, por una falta de conocimiento de los prestamistas a los bancos, de los bancos a los consumidores finales, que han embarcado al ciudadano español en hipotecas que van a pagar durante toda su vida y no saben si van a poder pagarlas, donde no existe, como en los Estados Unidos, la posibilidad de la dación de pago del piso. En Estados Unidos yo no puedo pagar una hipoteca, ahí tiene usted la llave del piso, hemos terminado. No, aquí firma uno, además de la hipoteca, una coletilla que dice que responderá con todos sus bienes presentes y futuros. Es decir, que aunque se quede el banco por el 50% su piso y por tanto no llegue a cubrir la deuda que usted tiene con el banco seguirá persiguiéndolo mientras viva hasta cobrar esa deuda. Eso es monstruoso, porque además son los responsables de lo que está pasando directamente. Entonces, no es un tema político, es un tema económico puro y duro, donde nuestros gobiernos, apretados por los gobiernos poderosos de Europa e insolidarios de Europa, están llevándonos a una ruina, por la cual, al final, como siempre le pasa, dice que la avaricia rompe el saco. Si morimos nosotros, mueren ellos detrás de nosotros, porque ¿quién le va a pagar? ¿Quién le va a pagar? ¿Quién le va a comprar el Audi a los alemanes? ¿Quién le va a pagar? Cuando ellos exportan fundamentalmente a los países del sur. Yo la verdad es que escuchando las palabras de Francisco, no sé en estos momentos qué puede estar más enfadado, digámoslo así, con todo esto que está pasando. Si los especialistas, que son los que saben que se pueden hacer las cosas de otra forma y no se están haciendo, o el resto de la clase media, como decía, que se está viendo afectada por los recortes. El caso es que es verdad que hay un enfado general. Yo no tengo muy claro dónde nos va a llevar esto, no tengo muy claro si estos son los
los últimos recortes que vamos a sufrir o va a haber más medidas. Lo cierto es que yo veo un futuro incierto, la verdad. Es que lo que tenemos es un círculo infernal. Es decir, los recortes, ¿qué suponen? Despedida de gente. Esa gente que deja de consumir. Y eso es el círculo vicioso. ¿Y eso qué produce? Que menos empresas vendan cosas. Y hasta los chinos, con los precios tan competitivos que tienen, están empezando ya a sufrir nuestros problemas, porque están interrelacionados. Francisco. ¿Por qué? Porque lo único objetivo que tienen nuestros usureros de Europa es cobrar, y lo demás le importa un rábano. Lo que ya es un poco peliagudo es que esos sean los mismos objetivos de un gobierno español. Que los asuma y los ataque. Porque lo que yo quisiera saber como profesional y el ciudadano como ciudadano, porque siempre dicen, y cuando terminemos empezaremos a recuperarnos. Mentira, cada vez tenemos un sistema económico más destruido. ¿Qué ha hecho usted o qué va usted a hacer para que nos recuperemos? Ese dinero que dijeron que iban a dar para la recuperación la Unión Europea, pero que no hay fechas ni plazos, ni nadie sabe de qué manera se va a aplicar, ¿cuándo vendrá? Entonces, ante esa disyuntiva, yo lo que pregunto a estos que llevan nuestra cosa pública es, ¿qué es más importante? ¿Defender los intereses de los ciudadanos que le han votado o de los banqueros de Europa? ¿Qué es más importante? Vamos a dejar esa cuestión encima de la mesa. Porque no quiero pensar que sean ellos, además, a lo mejor los agentes de esos banqueros, que entonces es para ponerse nervioso. Porque es poner, como decía el otro, la zorra al cuidado de la gallina, ¿no? Me gustaría dejar esa cuestión encima de la mesa, pues quizá para que cada uno podamos hacer una reflexión personal y para que quienes está en su mano tomar según qué decisiones también la tuvieran en cuenta a la hora de tener que tomarlas. Bueno, como ven, hemos dedicado yo creo que muchísimo tiempo a intentar analizar qué es lo que está pasando, sobre todo después de las medidas que hoy ha anunciado el Gobierno. Lo hemos hecho con una persona que, como ven, la verdad que se explica perfectamente bien para un tema tan complicado como es el de la economía y el de la política. Así que tan solo me queda darle muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Francisco. Y a vosotros. Por habernos explicado también todas las cosas. A vuestros televidentes. Y seguramente yo creo que seguiremos requiriendo su presencia porque esto está claro, vamos a seguir hablando de este tipo de cosas. Muchas gracias. Sí, gracias a vosotros. Bueno, ustedes no se vayan, hemos dedicado mucho tiempo a hablar de economía, de la situación actual que vivimos y vamos a vivir a partir de ahora en España, pero bueno, en eso que todavía quedan muchas cosas que contarles. Lo hacemos después de nuestra recomendación lingüística del día.